Hola, muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 de la mañana y le voy a tener en este viernes 14 de octubre la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. La recién nombrada secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que viene del Servicio de Administración Tributaria y que la acaban de anunciar como nueva titular de Economía, bueno, pues ya llegó con la espada desenvainada a cortar cabezas. Solicitó la renuncia, entre varias de las que ha solicitado, una es clave por lo que se está negociando con Estados Unidos y Canadá. Se trata de Luz María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior, que tras la salida de Tatiana Cloutier la semana pasada de esta secretaría, pues se dio este anuncio que sorprendió ayer y generó además muchas reacciones. Esta decisión preocupa porque Luz María de la Mora es el brazo negociador de México en las consultas que solicitaron nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, en el marco del TEMEC por la política energética que cambió el presidente López Obrador, las reglas de origen del sector automotriz también en este marco del Tratado de Libre Comercio están en discusión y mucho de todo este asunto a nivel técnico lo llevaba Luz María de la Mora, a quien Raquel Buenrostro le pidió su renuncia. Por lo pronto, este miércoles, la secretaria Raquel Buenrostro se reunió con las cúpulas de la iniciativa privada, con los empresarios, y bueno, pues los comentarios al final fueron favorables. Los empresarios dicen que mostró apertura, que dijo que está confiada de que va a sacar bien la negociación del TEMEC con Estados Unidos y Canadá, que va a escucharlos, que va a buscar que la agenda sea común entre la Secretaría de Economía y los empresarios, los industriales del país. Hay diferentes lecturas de lo que va a suceder con esta pues decisión de Raquel Buenrostro de llegar, de cortarle la cabeza a 12 directivos de área importantes de la Secretaría y a 2 subsecretarios, uno de ellos, Luz María de la Mora, le decía importante en esta negociación con nuestros socios comerciales. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, a una semana de que llegó Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, luego de la renuncia de Tatiana Cloutier, esta funcionaria de mano dura y ruda, como se le conoce en el gabinete del presidente López Obrador, solicitó la renuncia de Luz María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior. Esto, ya le decía, a pesar de la situación que enfrenta el país en materia de comercio, que además es uno de los motores importantísimos para la economía mexicana, las exportaciones y el comercio bilateral o trilateral con Estados Unidos y Canadá. Bueno, estamos además en medio de unas disputas comerciales que pidió Canadá y Estados Unidos revisar la política energética de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como analizar las reglas de origen en el sector automotriz. La industria automotriz, por cierto, es la más importante en términos de exportación hacia los Estados Unidos y por lo tanto generadora de muchos empleos y de mucha actividad económica en México. Es decir, estamos hablando de sectores clave para la economía mexicana, para los empleos de México, la competitividad y para el crecimiento de nuestro país. Es decir, no es cualquier cosa que de pronto llegue Raquel Buenrostro y diga, ya no quiero a la subsecretaria, a pesar de que es la que está negociando con Estados Unidos y Canadá y es la que sabe y tiene la experiencia a nivel técnico de cómo se negocia con nuestros contrapartes comerciales. Luz María de la Mora, ya le decía, se desempeñaba como subsecretaria de Comercio Exterior desde el 1 de diciembre del 2018, es decir, llegó también con esta denominada Cuarta Transformación, era pieza clave en las consultas que realiza Estados Unidos y Canadá en contra de México por los cambios de reglas del juego que se hicieron en el sector energético, porque dicen discriminan a nuestras empresas, dicen los estadounidenses y los canadienses, y las únicas beneficiadas son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Así también Luz María de la Mora estuvo involucrada en el análisis de las reglas de origen del sector automotriz, que también se fueron a consultas y luego a paneles de soluciones de controversias. Es decir, no es un juego lo que pasa con nuestros socios comerciales en Estados Unidos y Canadá. Por eso
ante esta noticia, ayer en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la opinión pública en general, pues las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en levantar la voz fue ni más ni menos que el exsecretario de Economía, quien le tocó negociar parte de esta renovación del TEMEC con Estados Unidos y Canadá, Ildefonso Guajardo, quien lamentó la salida de Luz María de la Mora de la Secretaría de Economía, aseguró que es una mujer íntegra y con gran experiencia dentro de este ramo y pidió al gobierno federal designar a una persona que pueda mantener el nivel de Luz María de la Mora y recordó que un buen subsecretario es el principal cimiento, así lo dijo, para dar certeza y tranquilidad al sector privado del país y también a nuestras contrapartes, porque imagínense lo que piensan ahora Estados Unidos y Canadá de los acuerdos a los que ya se había avanzado, porque además se extendieron 75 días estas consultas del Tratado de Libre Comercio por los cambios en el sector energético. Se preguntarán, ¿y lo que ya adelantamos y negociamos con Luz María de la Mora y su equipo sigue en pie? ¿Se va a caer? ¿Vamos a tener que empezar de cero? Es decir, esas incertidumbres pues no abonan en realidad a la relación México-Estados Unidos-Canadá. Por su parte, el exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, muy cercano al inicio del gobierno del presidente López Obrador, fue el que le colocó la banda, para que me entienda, al presidente López Obrador cuando fue la toma de protesta como presidente de la República. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo arremetió contra el presidente y dijo que esta decisión es una más de sus obsesiones por imponer su ideología. Sentenció que por el bien del país, López Obrador debe regresar a su pueblo. Así de fuerte los señalamientos de Porfirio Muñoz Ledo en contra de López Obrador y de las decisiones que está tomando Raquel Buenrostro como secretaria de Economía. Hay que señalar que en menos de 8 días la Secretaría de Economía ha sufrido 5 bajas, entre las que destacan la de Tatiana Cloutier, quien renunció como titular de esta dependencia. También Héctor Guerrero, otra pieza importante, un subsecretario que venía desempeñando las funciones de titular o subsecretario de Industria y Comercio, fue el encargado de diseñar esta iniciativa de política industrial que se anunció hace apenas unos días y la cual prácticamente no le importó al gobierno, le hicieron el vacío los funcionarios principales del gobierno, el presidente y el propio presidente, porque ni a Palacio Nacional invitó a Tatiana Cloutier a presentar esta nueva política industrial. También Jesús Cantú, el extitular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría, el exjefe de Unidad de Contenido, Marcos Ábalos, y se dice que otros más, se dice que en total son 12 directores de unidad y de área importantes de la Secretaría, junto con estos 2 subsecretarios que se van de la Secretaría y que, bueno, pues veremos quién los sustituye, porque no se sabe tampoco los nombres de quienes van a tomar estas posiciones relevantes para la Secretaría de Economía. Los cambios en esta Secretaría se dan además a 2 semanas de que haya una resolución preliminar de en cuanto a cómo debe interpretarse el contenido regional automotriz. Le decía, otra de las disputas también abiertas entre México, Estados Unidos y Canadá en el marco de este TEMEC, del acuerdo comercial. Los especialistas advirtieron que México no tiene posibilidades de ganar las consultas a las que se podría llevar a sanciones económicas fuertes, comerciales, es decir, que Estados Unidos decida poner aranceles a México en cualquier tipo de producto agropecuario, en las exportaciones automotrices o cualquiera de las más importantes, y bueno, pues entonces estarían pagando los platos rotos otras industrias, otros sectores económicos que nada tienen que ver con el energético, porque no se pusieron de acuerdo los 3 países. Así de importante es esta negociación. Aquí le cuento más detalles en esta nota. Fue el pasado 20 de julio cuando Estados Unidos y Canadá presentaron una serie de controversias en contra de México por posibles violaciones al TEMEC. Y es que, a decir de algunos funcionarios estadounidenses, los acercamientos con el presidente López Obrador no sirvieron de nada, pues seguían recibiendo un trato injusto por parte del mandatario. Tras esta decisión, México contaba con un plazo de 75 días para resolver el conflicto. Sin embargo, este periodo se extendió con el objetivo de que el gobierno federal logre presentar argumentos convincentes que eviten al país enfrentar un panel de solución de controversias, lo que podría derivar en la imposición de aranceles a las exportaciones de México. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado el hecho, asegurando que dichas solicitudes no le quitan el sueño. Vamos a terminar con esto de que nos van a llamar a cuentas, ¿no?, para que expliquemos la política energética de nuestro país.
que nos tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche y ponemos esa de uy, qué miedo. Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y que vienen de platillos a más de 4 a llevarnos. Por su parte, el sector empresarial y la oposición en México hicieron un llamado al presidente para tomar el tema con seriedad, pues si Estados Unidos y Canadá llegan a sancionar a México, miles de empleos en nuestro país estarían en riesgo. Señor presidente, las cláusulas del TECMEC son absolutamente claras. Le advertimos que favorecer a CFE y Pemex podría caer en un trato injusto en materia regulatoria. Las consecuencias están a la vista. Hay que señalar que hoy por hoy México tiene las de perder ante Estados Unidos y Canadá, pues a decir de los especialistas carece de sustentos válidos que justifiquen las reformas estructurales impulsadas por el presidente López Obrador. Esto nos llevaría a una guerra de aranceles muy complicada y esperemos, digamos, que gane el pragmatismo, pero no pinta nada bien. No pinta bien. Es muy probable que perdamos y que tengamos aranceles a algunos productos. Sí. Y también es un tema estratégico, ¿no? Puede ser aranceles al acero mexicano, a productos agropecuarios, a incluso algunos productos nacionales que se utilizan en Estados Unidos y que puedan ser parte de estas, digamos, represalias que puedan tomarse. Aunado a esto, se suma la incertidumbre por los cambios realizados en los últimos días en la Secretaría de Economía, situación que deja en desventaja al Grupo Negociador de México ante sus socios comerciales. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y por cierto, la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, sostuvo ya un primer acercamiento con la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial y otros líderes de las cúpulas de la iniciativa privada, con el objetivo de conocer sus inquietudes, las inquietudes del sector, impulsar una agenda económica en común, la política industrial. Tanto el CCE como la CONCAMIN calificaron este encuentro de productivo, dijeron, fue un buen encuentro en pro del país, es decir, pues parece ser que los líderes empresariales más o menos les endulzó los oídos o ellos hicieron como que todo salió bien y no había pasado todo este tema de Luz María de la Mora todavía, de que le había pedido la renuncia, incluso hasta el miércoles Luz María de la Mora seguía firme y le había dicho a Raquel Buenrostro que estaba firme en ese puesto. Algo pasó en las últimas horas que terminó pues por sacarla, o tiene por lo menos un pie y medio fuera, porque tampoco hay transparencia totalmente de comunicados oficiales donde se dé cuenta de lo que sucede con los cambios en la Secretaría de Economía, que ese sí es un tema que a Raquel Buenrostro le ha fallado desde que llegó al SAT, porque cuando llegó al SAT hizo lo mismo, cortó la cabeza de toda la gente que no le parecía, llevó a su equipo y bueno, hizo algunas cosas buenas como aumentar la recaudación, pero después pues no hubo claridad de quiénes llegan, quiénes salen y por qué se hacen los cambios, porque sí se debe una explicación por parte de un funcionario público de esta jerarquía.